venía algo a mi vida, hermano. Y fue el sacrificio que Él hizo por nosotros en la cruz. Amén. Yo decía, Señor, ¿cuánto aguantaste por nosotros en la cruz? No fue solamente un día, hermano. Fueron varios días sin dormir. Y eso, si le sumas las burlas, las abofetadas, que sus mismos amigos lo dejaron solo, que su mismo pueblo se burlaba de él, sin dormir, hermano, él fue como ladrón, hermano, lo azotaron, y él derramó mucha sangre por ti, por mí en la cruz. Él derramó mucho sudor y sangre por nosotros, y hermano, uno diría, cualquiera no pudiera aguantar eso. Cualquier hombre no podría aguantar eso, pero Él lo aguantó por ti y por mí, amado hermano. Amén. Una por hacer la voluntad del Padre, otra para salvarte a ti y a mí. Por eso es que aguantó todo el sufrimiento, amén, en aquella cruz. Y todavía en aquella cruz recordaba que Él decía, tengo sed. Como un humano, hermano, golpeado, cansado, llevando una cruz de 100 kilos tal vez, sumándole que eran caminos muy angostos, con bajadas muy fuertes y subidas muy angostas. Llegó a la cruz. Lo clavaron en aquella cruz y dijo, tengo sed. Hermanos, todavía los romanos, en vez de darle agua, le dieron hiel, hermano. Le dieron hiel con vinagre para burlarse de él. La hiel con vinagre, eso no quita la sed, eso es algo muy amargo. Y en lo más difícil de su vida, todavía Él dijo, perdónales, Padre, porque no saben lo que hacen. Pero fue algo tan hermoso que hizo por ti y por mí. Nadie daba nada por ti y por mí. Nadie da la vida por mí, ni nadie daba la vida por ti, amado. Aunque digan esos amigos, no, que yo doy la vida por ti, tú eres como mi hermano. Mentira, hermano, solamente Cristo. Él es el buen pastor que da la vida por sus ovejas. Nadie da, hermano, ni se van a acordar de ti cuando estés en la prisión, en el hospital, ni nada, hermano, solamente Cristo. Él hizo la más grande expresión de amor que cualquier hombre puede dar en este universo. Dar la vida por nosotros, para expiar nuestros pecados al creer en Él. Entonces, hermano, Él vino en carne. Amén. Y Él es también omnisciente. Entonces, ese viento de doctrina, el docetismo, bueno, fue en el siglo III, en el concilio de Nicea fue exterminado, un concilio donde se pusieron todos de acuerdo en una doctrina y lo vieron todos como herejía, de que Jesús, hermano, sí había venido en carne, y esa doctrina de Satanás, hermano, fue exterminada. Pero que nos quede claro que Él aguantó todo en carne. Amén. Él se cansó. Eran las 12 del mediodía. En primera de Juan, capítulo 4, versículo 1, dice, para los que no creen que Jesús vino en carne, amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus para ver si son de Dios. Porque muchos falsos profetas han salido al mundo. En esto conocéis el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios, hermano. Amén. Pero por otro lado tenemos, y todo espíritu que no confiesa a Jesús no es de Dios. Cualquier doctrina, cualquier maestro, profeta o lo que sea que quiera menguar la obra de Jesucristo, este no viene de Dios. Amén. Este viene de Satanás, del anticristo, y dice aquí, no es de Dios, y este es el espíritu del anticristo, del cual habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Satanás es el único que quiere hacer la obra de Cristo menguar. Él quiere hacer creer a las personas que Él no vino en carne. Él quiere hacer creer a las personas que Él no existió. Pero hermano, hay muchos argumentos históricos, científicos y de lo que sea, hermano, para probar que Cristo vino. ¿Eh? Entonces, hermanos, Él vino en carne, pero también Él es
omnisciente. Él lo sabe todo. Él, a una hora en especial, se va y se topa con una mujer samaritana en un lugar muy lejano de la ciudad. Amén. Él sabía el momento exacto a la hora que iba a llegar aquella mujer. Él es omnisciente, hermano. Él lo sabe todo. Amén. Él lo sabe todo. Dice el versículo 7, ahí en el Evangelio de Juan capítulo 4, vino una mujer de Samaria a sacar agua y Jesús le dijo, dame de beber. Bueno, la pregunta aquí, ¿por qué una mujer va al mediodía, siendo que puede ir en la mañana o en la tarde, que está el sol como en este tiempo, ¿verdad? Tranquilo, sin sol, con el airecito. ¿Por qué iba a las 12 de la tarde cuando el sol estaba más fuerte? Hermano, las mujeres en aquella época eran las encargadas de llevar agua en cántaros y ellas tenían que abastecer su casa, y en la mañana iban a sacar agua, o en la noche cuando el sol no estaba tan abrasador, pero a la mediodía nadie iba a la mediodía. Las mujeres comúnmente hacían esto en estos dos horarios, pero esta mujer iba cuando nadie iba. Pero el problema es que esta mujer tenía una reputación de lo más vil, de lo más peor. Digamos que esta mujer era considerada, hermano, como el fondo de la olla, lo más vil de lo más vil de la ciudad. O sea, si hay gente mala, bueno, ella era de lo más malo, que nadie quería juntarse con ella. ¿Ven? Aquella mujer había tenido 5 maridos y con el que estaba, bueno, no era su marido. Ella estaba en adulterio, en fornicación. Y bueno, las mujeres en aquella época lo miraban muy mal que una mujer se divorciara y bueno, y estuviera pues en adulterio. Lo miraban muy mal, y que te miraran como una mujer de esa reputación, pues te manchaba. ¿Y qué hacían las mujeres? Murmuraban, cuidado de aquella mujer porque te va a robar el marido, cuidado de aquella porque, bueno, está tremenda, hermano, está tremenda. Y pues nadie quería juntarse con ella. Y si la miraban, la juzgaban y se reían y hablaban mal de ella. Por eso esta mujer decía, no, yo no me la juego, yo voy a la mitad del día para ir tranquilo, sin que nadie me juzgue. Y es que, hermano, lamentablemente el pecado apena. El pecado te hace apartarte, te hace que estés solo. El pecado avergüenza, hermano. Hace poco conocí a un joven, hermano. Bueno, se fue del templo, se fue de buscar de Dios. Bueno, a lo mejor nunca conoció a Dios porque, bueno, una muchachita le movió por ahí el tapete. Y bueno, era un joven que platicaba con todas las personas, con todos los vecinos. Y de pronto, pues los vecinos decían, bueno, ¿y aquel por qué ya no sale? ¿Por qué ya no visita? ¿Por qué ya no sé aquel joven alegre que donde quiera hablaba y visitaba? Porque el pecado, hermano, avergüenza. Haber dejado a Cristo por una jovencita, hermano, por irse pues al mundial, como quien dice, avergüenza que lo mirara. Y ya no pasaba por aquella iglesia, y ya no pasaba por los caminos de aquellos vecinos donde decía que él buscaba a Dios, que él iba a salir adelante, que él iba a servir a Dios. Bueno, el pecado estaba avergonzando a esta mujer. Hermanos, ¿qué no nos pasa a nosotros? Cuando el pecado te haga apartarte, hermano, estás cayendo en una trampa. Estás cayendo en la trampa de Satanás para ser una presa frágil, como una gacelita en medio de una selva. Un león, hermano, como una gacela para destruirla. Así es alguien que se aparta, que se apena por el pecado, que no se quiere arrepentir, que no lo quiere confesar. Estás en una trampa de Satanás y te tiene en sus manos. Lo correcto es seguir yendo al templo, seguir escuchando palabra de Dios, hermano, para que al ir y escuchar palabra de Dios te confronte y te redarguye, puedas, hermano, arrepentirte de tus pecados. ¿Amén? Pero si no los confiesas, hermano, pues ahí estarás atrapado, estarás avergonzado, hermanos. Pero no es así.
Al contrario, el pueblo está, hermano, con los brazos abiertos para restaurar, para orar por aquella persona. Y está Cristo, hermano, con los brazos abiertos para perdonarte. No caigamos en la trampa de la vergüenza del pecado. Amén. Entonces esta mujer estaba pasando esto. Era una mujer de lo más vil, hermano. Amén. Lo peor de lo peor. Entonces, gloria a Dios, aleluya. Jesús le dijo ahí en el versículo 7, dame de beber. Nuevamente vemos la humanidad de Cristo, que Él tenía sed. Estaba cansado y tenía sed y le dijo a aquella mujer, dame de beber. Amén. Gloria a Dios. El Señor va a usar esta situación para dar la enseñanza de su vida a esta mujer samaritana, para salvarla a ella, y no solamente a ella, sino a una ciudad. Está preparando el escenario perfecto para, hermano, volver a esa mujer a Cristo, al Señor. Dice el 8, pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. Jesús mandó a sus discípulos para que mandaran, amén, para que fueran a buscar de comer en lo que Él trataba con aquella mujer. No quería que nadie le molestara. Tenía que ser entre Dios, amén, entre Jesucristo y ella. Cuando el Señor nos confronta, hermano, cuando el Señor nos aparece a nosotros, es entre el Señor Jesucristo y tú, hermano. Solamente tú y Él. Dice el 9, la samaritana le dijo, ¿cómo tú siendo judío me pides de beber, que soy mujer y samaritana? Porque los judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Jesús va a romper aquí con 4 paradigmas. Va a romper con 4 divisiones que había entre judíos y samaritanos. Erróneas, claro. La mujer samaritana le dijo, ¿cómo tú siendo judío, amén, me pides de beber a mí? Recordemos que los judíos y los samaritanos no se llevaban por las cuestiones que ya hablé anteriormente. ¿Cómo tú me pides de beber a mí? Hermano, la mujer sabía perfectamente que ningún judío podía beber del vaso de un gentil samaritano. Era algo muy raro de ver o que nunca se había visto. De hecho, los judíos ni siquiera se sentaban con gentiles a comer. Entonces, Cristo vino a romper con todo esto, hermano. Entonces, Jesús no le importó beber, hermano. Pedirle de agua y beber del mismo vaso, eso no lo hace impuro a Él. Él emana santidad, Él es 3 veces santo, hermano. No es como nosotros, que si nos juntamos con alguien se nos pegan a veces las feas mañas. No, hermano, Él cuando llegaba a una ciudad, Él transformaba las ciudades. Él cuando llegaba con un recaudador, ladrón, Él lo hacía del hombre más justo, como a Mateo. Él cuando se topaba con aquel hombre pescador como Pedro, tal vez más mal hablado, que habitaba en tabernas, hermano, rudo, Él transformó su vida en un fiel seguidor de Él. Él transformó la vida de María Magdala, una mujer que tenía demonios, y la convirtió en una seguidora de Jesús. Hermano, a Él no lo contamina beber de un vaso de una samaritana, pero eran los paradigmas, eran las cosas que estaban en su mente de aquella mujer. Y dice aquella en el versículo 9, ¿me pides a mí de beber mi mismo vaso y que soy mujer? En el primer siglo los hombres era muy mal visto que platicaran con mujeres en lugares, amén, en el camino. Era muy mal visto que los judíos pues platicaran, o hombres con mujeres, porque las degradaban, las hacían menos. ¿Cómo yo voy a hablar con una mujer? Pero Jesús vino a cambiar todo ello. Jesús vino a poner en su lugar, hermano, porque todos, a la mirada del Señor, todos somos iguales. Hombres, mujeres, judíos, griegos, todos somos uno en Él. Y Jesús, hermano,
rompe con esto que estaba en la mente de aquella mujer. ¿Cómo me vas a hablar a mí si esto no es común? Pero Jesús pone en su lugar a las mujeres. Y bueno, y Él se empieza a rodear de muchas mujeres y las hace sus discípulas, cuando esto no era visto en los primeros siglos. Era como machismo. ¿Amén? Yo creo que las mujeres ahora nos ponen mucho el ejemplo, hermanos. Si contamos aquí, las mujeres son más. Cuando hay, hermano, eventos de hacer algo para trabajar para el Señor, las mujeres son las que salen al frente. Cuando estaban aquellos discípulos, hermano, seguidores de Jesús, en aquella crucifixión, los discípulos salieron volando, estaban escondidos en aquel aposento alto. ¿Y quiénes estaban ahí en la cruz? Las mujeres, hermano. La verdad que las mujeres nos llevan muy por delante a veces a los hombres, hermano. Faltan hombres, hermano, valientes que quieran seguir del Señor. Hermano, las mujeres, amén, siempre en la palabra del Señor salieron más valientes y más, hermano, que sacrificaban más por el Señor. Entonces, el Señor pone a la mujer en su lugar. Y bueno, dice, porque los judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Ellos no hacían ningún tipo de trato entre judíos y samaritanos. Ellos ni siquiera compraban una prenda de los samaritanos porque eso los iba a contaminar. Ningún utensilio, ni nada que tuviera que ver con ellos, ningún trato, porque era contaminación. Dice el versículo 10. ¿Amén? Respondió Jesús y le dijo, si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y Él te daría agua viva. La mujer tenía todas estas cosas en su mente. No podía entender que un judío, tal vez la mujer creía que era mucha la sed de Jesús que le pedía agua a una mujer samaritana. Pero no era así, hermano. El Jesús le iba a dar la vida eterna, la iba a salvar. Y dice el 10, si supieras quién soy yo, si supieras que yo soy el que te va a dar vida eterna, si supieras que yo soy el que da vidas, agua para vida eterna, si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y Él te daría agua viva. La mujer estaba sorprendida de que Jesús le pidiera esa agua, hermano. Pero Jesús, amén, le dice, si conocieras el don de Dios, si conocieras el regalo de Dios, tú le pedirías a Él. Efesios 2:8, vaya a buscarlo. Y en la palabra del Señor, Efesios 2:8. Si alguien me ayuda dándole lectura. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Amén. No por obras, para que nadie se gloríe. No por obras para que nadie se gloríe. Amén. El don de Dios, hermano. El don de Dios es hacernos salvos por gracia. Jesús le dice, si conocieras mi don, que yo salvo a la gente, que yo perdono, que yo les doy la vida eterna, y no porque se la mereciera, y no porque tú te la merezcas, y no porque yo me la haya merecido, porque, hermano, aquella mujer estaba en la peor situación que podía estar una mujer en aquella época. Yo creo que cuando a ti te encontró el Señor Jesucristo, no eras una blanca palomita. Yo creo que eras a lo mejor el peor, estabas en fornicación, en adulterio, a lo mejor estabas en la cárcel. A otros nos tocó, hermano, teniendo un corazón resentido, orgulloso, y nos tuvo que encontrar en un hospital para poder creer en Él. Hermanos, es don de Dios, es por gracia, no porque se lo mereciera, no porque tú te lo merezcas. El don de Dios es por gracia, es un favor inmerecido, hermano, porque por gracia sois salvos, un favor inmerecido, por medio de la fe en Jesucristo. Y esto no es por ti, por tus obras, no es de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe.
no es por ninguna obra que tú hayas hecho ni que vayas a hacer que el Señor te salva, no es por tus ojos color azul, no es porque vengas de una familia buena o porque tu familia haya hecho algo bueno. La Biblia está llena de personajes que no eran las mejores personas. Abraham habitaba en la tierra de los caldeos, una tierra donde se adoraban a ídolos. Pedro estaba en su peor momento. ¿Amén? Mateo estaba en su peor momento. Moisés, hermano, era egipcio, ¿amén? Adoraba a otras deidades tal vez. Nadie estaba en su mejor momento. ¿Amén? Nadie estaba en su mejor momento. Y esa mujer tampoco. Pero fue don de Dios el que nos salva. Gloria a Dios. Esta salvación es gratuita por gracia, un regalo inmerecido. Dice el 11, la mujer le dijo: Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo, del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? Hermano, Jacob, amén, Jacob no era nada obviamente comparado con Jesús. Ella dice: ¿acaso tú eres mayor que Jacob, el que nos dio esta agua? El agua que dio Jacob, el agua que, amén, Jacob les dio excavando ese pozo, era un agua que solamente te iba a quitar la sed 1 hora tal vez. Un agua que te iba a saciar por momentos. ¿Acaso tú eres mayor que Jacob? Hermano, claro que Dios es mayor que Jacob, que el Bautista. El mismo Bautista, Juan el Bautista lo decía: Él es primero que yo. Mírenlo a Él. Él es el Salvador, Él es el Cordero de Dios. Él es mayor que Moisés. ¿Amén? Él era el Verbo, por Él fue creado toda la tierra y el universo, y todo lo que tú miras fue creado por Él. Claro que Jesús era mayor que Jacob, pero aquella mujer no lo entendía, hermano. No lo entendía, que Jesús iba a dar una agua que iba a dar para vida eterna. En Jeremías, vayamos ahí, Jeremías capítulo 2, versículo 13. Jesús ya está hablando algo que estaba pasando en el antiguo pacto. El agua era representado como Jesús. El agua así se miraba. El agua viva era Dios, hermano. Lo vamos a ver aquí en Jeremías 2:13. Jesús no estaba hablando un disparate o algo nuevo. No, Él todo lo que hablaba era del antiguo pacto. Eran de los salmos, eran de los profetas. Y Jesús va a decir que esto ya era anteriormente. Dios era el agua viva. Jeremías 2:13, porque 2 males ha hecho mi pueblo. Me ha abandonado a mí, fuente de agua vivas, y han acabado para sí cisternas agrietadas que no retienen agua. El pueblo, amén, el pueblo de aquel tiempo, amén, el que le habla Jeremías, había dejado al Señor. Dios, que era fuente de agua viva, que da vida eterna, aquellos judíos lo cambiaron por cisternas y agrietadas, rotas. Dejaron la fuente, hermano, que sigue emanando vida cada día más, como, hermano, cuando vas a aquellas montañas que está aquellas fuentes saliendo esa agua hermosa. Digámoslo, Jesús es esa fuente, hermano, que está saliendo esa agua cristalina, emanando constantemente. Y el pueblo de Dios, hermano, deja esa fuente de agua viva por cisternas rotas al apartarse de Él. Cuando tú te apartas de Él, hermano, cuando vas en pos de otros dioses, tú estás dejando eso por cisternas que no emanan agua. Cisternas que tienen agua solamente estancada, que se va a apestar o que se va a deshacer el agua, se va, hermano, trasminar. Ahí mismo, hermano, la palabra les dice: bueno, si ustedes miran a otros dioses, a otros pueblos que adoran a otros dioses, que no son dioses obviamente, ellos nunca los dejan. Y ustedes, teniendo la fuente de agua viva, me dejan a mí y los prefieren a ellos, a Baal, a Acera, dioses falsos. Hermanos, cuando tú dejas al Señor, cuando tú estás apartado de Dios, tú
solamente tienes cisternas agrietadas que no retienen agua, que al final de tu vida, hermano, terminará en una condenación eterna, en el infierno. Amén. Una vida de hermano en miseria, una vida miserable, cuando solamente tienes cisternas agrietadas, cuando te apartas de Dios. El Señor nos está hablando hoy y nos dice el Señor que busque la fuente de agua viva, y esto, hermano, por obvias razones conviene estar con Dios. Hermano, yo no dejaría al Dios vivo, que emana vida, que está conmigo toda la vida, que en su palabra dice que Él es Dios con nosotros, Emmanuel, Dios con nosotros, hermano, que está con nosotros hasta el fin del mundo, por irme por uno que ni siquiera me escucha. Hermano, esto es no sé cómo se le dice la palabra, hermano, hasta conviene, hermano, si lo ponemos así en la mesa, hasta te conviene, pero preferimos cisternas rotas. Entonces, dice el 13, respondió Jesús y le dijo: cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed. Cualquiera que bebe de la agua del pozo de Jacob volverá a tener sed. Amén. Cualquiera que está sin el Señor tendrá sed, hermano. ¿Por qué? Porque a lo mejor puedes tener gozo en placeres, en pecados, y sí, te podrás saciar un momento y dejarás de tener sed. Cuando uno experimenta el alcoholismo, sí, hermano, por un momento, unas horas, pero al día siguiente tienes la cruda realidad, pleitos con la esposa, y hermano, casi te andabas matando porque casi te caías o chocabas o le quitabas la vida a alguien. Andabas siendo títere del enemigo. Sí, trae un gozo, se te olvida todo y todo es color de rosa, todos son tus amigos, todo se va. Pero vos volverás a tener sed, porque no tienes la fuente de agua viva. Podrás buscar placer en mujeres y será un placer momentáneo en buscarlo en un hombre, en un noviazgo, en algo así, pero después volverás a tener sed. Podrás buscarlo en la vanidad de buscar el placer de ver tu cuerpo muy hermoso y que todos te chuleen y que te digan: ¡ah, qué músculos, qué curvas! Y que te hagan ahí, bueno, chiflando. Sí, puede traer gozo un momento, pero volverás a tener sed porque eres una cisterna rota. Has dejado la fuente de agua viva o no la has conocido, y el Señor hoy te va a hablar a tu vida que busques la fuente de agua viva. Amén. Entonces el pecado te lleva a hundirte más y más y más. El pecado lleva de una cosa a otra. Amén. Todo te lleva a más. Allá al rato ya no te da placer eso y te lleva a algo más. Ya la vanidad ya no te satisface, el maquillaje, y ya van las operaciones. Y ya el alcohol ya no te satisface, y ya después va la droga, y después la droga ya no te hace, y después ya se inyectan, y después terminan perdiendo todo. Una cosa lleva a otra. El pecado te hunde más y más, pero en Cristo, hermano, Él te lleva de gloria en gloria, hermano. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Gloria a Dios. Dice el 14: mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. El agua que el Señor da, esta no es una agua, hermano, de esta que al 5 o 10 minutos vas a necesitar más, como algunos profetas por ahí dicen, ¿no? Que quieres el agua viva, ahora vamos a declarar un acto profético que esto es agua de vida eterna. No, hermano, no es así. Amén. No es así, lo vamos a estar viendo más adelante. Hermanos, Él es el agua de vida eterna. Y dice que de su interior, dice, habrá una fuente que salte para vida eterna. Cuando tú vas a Cristo, hermano, no es que vas a tener gozo en un momento. Hermano, el agua estará brotando de ti porque su Espíritu Santo
habitará en ti. Ahora, cuando tú crees en Él, hermano, dice que eres sellado con su Espíritu Santo y ahora tú vienes a ser templo de Dios. Ahora vienes a ser hijo de Dios. Y hermano, la fuente estará a ti brotando también para vida eterna. ¿Amén? Él te dará la vida eterna al final de los tiempos. Dice en Juan capítulo 7, versículo 37, Jesús le dijo: si alguno tiene sed, que venga a mí y beba. El que cree en mí, como ha dicho la Escritura, de lo más profundo de su interior brotarán ríos de agua viva. Ya no será el gozo, hermano, por momentos. Aún cuando todo vaya mal, yo te lo puedo decir, hermano, en mi vida yo tengo gozo. Cuando la escasez está mal, cuando todo me va mal y voy y clamo al Señor y voy a su palabra, hermano, fuentes de agua viva salen. De hecho, su palabra es una fuente de agua viva. Amén. Vayamos allí a Efesios capítulo 5, versículo 25. ¿Quieres esa agua viva? Busca al Señor. Efesios 5:25. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua de la palabra del Señor, para presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante. La palabra de Dios, hermano, es agua también que nos limpia, que nos purifica, porque al estar aquí escuchando su palabra, hermano, la misma palabra de Dios te redarguirá, porque es una espada de dos filos, hermano. Dirán: bueno, ¿quién le dijo a este mi vida? ¿Por qué este me está hablando así? ¿Por qué siento que mi corazón está ardiendo? ¿Por qué siento que me duele? Hermano, es la palabra de Dios, que es viva. Amén. Hablamos su palabra, pero no es mi palabra, es la de Dios. Amén. Es palabra de Dios. Y Él, hermano, dice: de que tenga sed, que venga a mí y beba, y de su interior brotarán ríos de agua viva. Él es todo lo que tú necesitas, hermano. Nosotros podemos estar en esta tierra no más de 10 días sin tomar agua. O yo me alargo a 3 días y ya nos morimos sin agua. Pero Él viene y hace estas metáforas de que Él es el agua viva que te dará vida eterna. Él es lo que necesitas, Él es el agua viva. Él es también, en otras ocasiones, Él dice: yo soy el pan de vida. No como el que probaron sus antepasados, Moisés, hermano, en aquel desierto, el maná que les daba Dios. Yo soy más que ese maná, que el que come y después te da hambre. Yo soy el pan de vida que viene del cielo y que te da vida eterna. Yo soy el agua que te dará vida eterna. Amén. Él es la puerta, hermano, y Él se pone como las dos más grandes necesidades que el ser humano necesita: el pan y el agua. Pero lamentablemente el ser humano anda, hermano, muerto, sin Cristo. Anda en cisternas rotas, anda, hermano, mendigando, pero en otras cosas, comiendo en otras cosas que solamente traen un gozo pasajero y que te lleva al infierno. Amén. Gloria a Dios, aleluya. Él es la fuente de agua, vida eterna. Amén. Entonces, Él es el agua que Él, una fuente inagotable. Él es la fuente inagotable para vida eterna. Una bendición eternamente inagotable. Vayamos al versículo 15. La mujer le dijo: Señor, dame de esa agua para que no tenga yo sed ni venga aquí a sacarla. La mujer samaritana no entendía, hermano, que Jesús le estaba recitando profecías del antiguo pacto que hablaban de él los profetas. Ella no lo entendía y ella dijo: bueno, pues dame de esa agua para así me evito venir en las tardes, me evito que hablen de mí, me evito que me critiquen, evito ser confrontada por las demás mujeres. Dame de esa agua para ya nunca más volver aquí. Ella creía que era secular, hermano, el agua, pero era espiritual, ¿verdad? Para vida eterna. Dice que la mujer interpretó mal el mensaje del Señor.
Recordemos también a Nicodemo. Nicodemo era un hombre que malinterpretó también el nacer de nuevo. Él creyó que tenía que entrar, volver al vientre de su madre para volver a nacer de nuevo. No, y Jesús habla de un nacer del Espíritu, por medio del Espíritu Santo. Amén. Entonces, eso sí le agradó a ella, hermano. Pero no era lo que el Señor quería darle a entender. Dice el 16, Jesús le dijo, ve, llama a tu marido y ven acá. Respondió la mujer y le dijo, no tengo marido. Jesús le dijo, bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Es verdad lo que has dicho. La mujer ahora empieza a ser confrontada por Jesús y dice una verdad pues a medias, ¿verdad? Y era verdad lo que dijo, no tengo marido, porque con el que ahora estaba, pues estaba en fornicación, ¿verdad? Y abrimos un paréntesis aquí de que el vivir, hermano, en una unión libre o estar sin casarse, hermano, esto es pecado, ¿verdad? Esto no es agradable a los ojos del Señor, porque Jesús no mira a aquella mujer samaritana casado con aquel hombre porque, bueno, digamos que estaba con el que no era su marido, estaba pues en esa unión libre, ¿verdad? Como amigos, bueno, vamos a intentarlo y si no, pues ahora sí nos separamos, como estos matrimonios, ¿verdad? De ahora que son express, son como para intentarlos, si encajan o no, o si después se fastidian, pues ya se buscan a otros. No, hermano, el Señor no mira esas uniones, pues, ¿verdad? De visitas de vez en cuando o libres, no los mira como matrimonio. Entonces, no hay que casarnos, hermano, hay que casarnos. Entonces, volviendo al tema, creemos que la enseñanza, las predicaciones no deben de ser de exhortación, deben de ser de puro amor, deben de ser de puro promesas para ti, pero aquí vamos a ver cómo Jesús empieza a exhortar a la mujer samaritana para que se arrepienta, hermano. Porque sin ninguna exhortación, si no le haces ver a las personas su condición de pecado, obviamente, hermano, no se arrepentirá. Tenemos que dejar esto en claro, hermano. Jesús, cada que predicaba, confrontaba el pecado. Él decía, arrepentidos y convertidos para el perdón de vuestros pecados. Él era su predicación así. No decía como los de la prosperidad, veo un potencial en ti, mira, tú puedes hacer un vaso en las manos del Señor, mira, Dios te puede usar, veo que tú tienes propósitos, mira, si tú vienes a Cristo, el Señor te va a bendecir, vas a poder emprender tus trabajos, todo te irá bien. Te presentan un Aladín, hermano, a un Aladín de lámpara, ese que le pides deseos, pero no es así. Jesús predica todo lo contrario. Aquí predicamos todo lo contrario, hermano, a ese Aladín, a ese falso Cristo. Jesús primero reprende el pecado. Amén. Nadie puede ser salvo, amado hermano. Escucha bien, nadie puede ser salvo si no reconoce su condición pecaminosa, si no reconoce que su merecido, ahora sí su recompensa es el infierno. Si no entiende que su recompensa es la misma que merece Hitler, el infierno, hermano, o que de narcos, si no reconoces tu condición pecaminosa, obviamente no te arrepentirás. Pues dirás, bueno, yo soy bueno, no me meto con los vecinos, la típica, no le hago el mal a nadie. Lamentablemente, sí, no le haces el mal a nadie, pero el mal se lo estás haciendo, estás pecando contra el Dios que es 3 veces santo, hermano. No te preocupes por esto, preocúpate más porque le estás pecando contra Dios, porque estás haciendo lo que a Dios no le agrada. Y yo predico fuerte, hermano, en los hospitales y donde quiera que vamos, y si veo a una persona que está en sus últimos momentos, le predico fuerte, hermano, para que pueda reconocer su situación. Amén. Algunos dicen, yo no he matado. Recordemos, pero cualquiera que se enoja contra su hermano, este es un asesino ante los ojos del Señor. Pero yo no le fallo a mi esposa, yo soy fiel. Pero ahora dice Jesús, cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, este ya adulteró en su corazón. Ya te haces culpable de todos los mandamientos, hermano.
si no entiendes que tu merecido, tu condición es la misma que la de Hitler, si no te arrepientes, hermano, no podrás encontrar la salvación. No podrás beber de esa agua que es de vida eterna. Romanos 3:23 dice que hay un gran problema entre tú y Dios. Y este es: por cuantos todos pecaron, están todos destituidos de la gloria de Dios. Pecas, estás destituido de la gloria de Dios. Y este es un grave problema, no conmigo, hermano, con Dios. Romanos 6:23, porque la paga del pecado es la muerte, es el infierno, hermano. Mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Aquí el Señor nos da la consecuencia y la paga del pecado, es la muerte. Pero también nos da la salida. Nos da, hermano, la solución para tu vida, para que no perezcas. Mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Él nos está diciendo, hermano, que bebas de su agua para vida eterna. Pero primero tenemos que ser confrontados. Primero le dijo a aquella mujer: ve y trae a tu marido. Y la mujer dijo: no tengo marido. Jesús le ha dicho: bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. El Señor reprende su pecado, la confronta para que salga a la luz y pueda arrepentirse. Porque si no hay arrepentimiento, lo vuelvo a decir, si no hay confrontamiento del pecado, no hay arrepentimiento. Hay un salmo, el Salmo 32:4, si lo quiere leer y meditar en su casa. La consecuencia, hermano, de no cuando no hay un arrepentimiento. Salmos 32:4. David, cómo se sentía cuando no se arrepentía, cuando vivía en un pecado. Escuche cómo se sentía David en este salmo. Salmos 32:4. Porque de día y de noche se agravó tu mano, se volvió mi verdor en sequedades de verano. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije: confesaré mis transgresiones al Señor, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. El Salmo 32 habla de cómo David se sentía y decía que sentía la mano del Señor. Era como si estuviera consumiendo sus huesos. Cuando uno no confiesa sus pecados y no se arrepiente, hermano, te carcome el alma, te carcome los huesos, y entre más y más te separas de la mano del Señor, más y más te separas de su presencia. Y hermano, es algo horrible, es algo horrible el vivir en el pecado y no apartarte de él. Dice el 3: mientras callé mi pecado, mi cuerpo se consumió con mi gemir durante todo el día. Preocupémonos, hermano. Cuando ya el pecado ya no te haga consumirte, cuando ya el pecado ya no te preocupe, hermano, ya estamos muy mal. Pero, hermanos, nosotros debemos sentir esto, que sintamos que se carcome nuestro cuerpo, hermano, por no confesar nuestro pecado. El que se confiesa sus pecados con el Señor y se aparta, alcanza misericordia. Pero el que los guarda y no los confiesa, la ira de Dios está sobre él. La ira de Dios está sobre él. Entonces, Romanos 5:8, Él muestra su amor para con nosotros, hermano. Que dejó a Jesucristo, a su Hijo unigénito, hermano, se hizo carne para sufrir por nosotros y perdonar nuestros pecados. Él muestra su amor para con nosotros, sin que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pero es necesario reconocer nuestra condición de maldad. Amén. Dice el 19: le dijo la mujer: Señor, me parece que tú eres profeta. Ahí sí, hermano, ya cuando le dijo toda su historia, todos sus pecados, ahí ya tomó en serio a Jesús. Señor, yo creo que eres profeta. Pero más que profeta, Él era el Mesías, el Hijo de Dios. Dice: nuestros padres adoraron en este monte, y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar.
Jesús le dijo, mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Había una profecía sobre esto, hermano, que ya no se iba a adorar solamente en el templo de Judea o en aquel monte. Zacarías profetizó sobre esto. Zacarías 14:8 dice, en aquel día sucederá que brotarán aguas vivas de Jerusalén. Amén. Brotarán aguas vivas. Amén. Su presencia para todas partes. Dice, una mitad hacia el oriente y otra mitad hacia el occidente. Será lo mismo que el invierno y en verano. Dice el 9, y el Señor será rey sobre toda la tierra. Aquel día el Señor será Dios sobre toda la tierra. Aquel día el Señor será uno y uno será su nombre. Esta profecía que hablaba Zacarías, que llegaría el tiempo donde el Señor sería rey sobre toda la tierra, donde ya no sería solamente Judea donde se podría adorar, porque hermano, en el antiguo pacto, para estar en la presencia de Dios, solamente era en el templo de Judea. Nada más ahí, hermano, solamente ahí podías expiar tus pecados. Y mire qué privilegiado es usted y qué privilegiado soy yo. Hermanos, cuando Jesús murió, dice que el velo se rasgó. El templo estaba dividido por 3 secciones: los atrios, el lugar santo y el lugar santísimo. Pero Jesús, al morir, hermano, dice que rasgó el velo 2, hermano, quitando la división que había entre el lugar santo y el lugar santísimo, lo que separaba a los hombres de la presencia de Dios. Amén. El Señor lo destruyó. En aquel tiempo solamente un sacerdote podía entrar al lugar santo, y una vez al año. Pero ahora Jesús derribó ese velo que dividía la presencia de Dios de nosotros en su muerte, hermano. Y nosotros ahora, en creer en el Señor Jesucristo, ahora su presencia, hermano, viene a habitar en nosotros. Amén. Lamentablemente no muchos valorizan esto. Ya se les hace normal. Sí, tenemos la presencia del Espíritu Santo, y ya no oran y ya no leen palabra, cuando esto es un privilegio grandísimo, que muchos profetas quisieron vivir este tiempo, tener su presencia, tener sus palabras. Y hermano, tú lo tienes todo. Tú lo tienes todo, hermano, pero no lo valoramos. Tienes las palabras de Dios. Muchos dicen, yo quiero que Dios me hable por medio de un profeta, de sueños. Hermano, tienes las cartas de Pablo a la disposición tuya para que te hablen a tu vida, cómo debes de vivir. Tienes las profecías, tienes cómo debes de vivir tu vivir diario, cómo esperar en el Señor. Tienes las fuerzas de Dios por medio de su palabra, de los salmos. Pero no lo valoramos, porque el enemigo se ha enfocado en que pongamos nuestra mirada según en lo más importante, en lo de afuera, en lo pasajero, hermano, en las vanidades de este mundo, en las riquezas, en la vanidad. Y eso, hermano, no es lo importante. Pero Satanás te ha engañado para creer que eso es lo que tú debes de sacrificar, tus fuerzas, tu tiempo, tu vigor para eso que es vanidad. Cuando lo importante es hacer riquezas, hermano, en los cielos. Trabajar para el Señor, hermano. Servirle al Señor. ¿Amén? Entonces, la mujer le dijo, tú eres un profeta, nuestros padres adoraron en este monte, y vosotros decís que de Jerusalén es el lugar donde se debe de adorar. Jesús le dijo, mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Y ese momento, hermano, estamos hoy, cuando el Señor es sobre toda la tierra, donde el agua se derramó a todas partes. Su Espíritu, hermano, está presto para aquel, hermano, que crea y se arrepienta de sus pecados. Dice el 22, vosotros adoráis lo que sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos.
Jesús le dice que la salvación, hermano, viene de los judíos. Amén. El lugar de donde viene la salvación y la adoración es de la tribu de Judá. Viene de la tribu de Judá, de los judíos. El Salvador es Jesucristo, hermano. Y viene de la descendencia de Judá, ¿verdad? De los judíos. Por eso se dice que la salvación viene de los judíos, porque de ahí viene el linaje de Jesús. Amén. De ahí viene Jesús, el cual iba a salvar a todo el universo. Amén. A todo el mundo. Gloria a Dios, aleluya. Dice el 23, mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Todas las divisiones iban a ser destruidas, amado hermano. Ya no iba a ser en un monte o en un templo. Ya no tienes que ir hasta Jerusalén al templo, a una mezquita, para poder sentir la presencia de Dios o para escuchar palabra de Dios. Si tú en tu casa, tú te arrodillas y de todo el corazón tú le clamas, créeme que el Señor está ahí. En el peor momento, tal vez estás en una cama y ya no te da más vida. Y si tú clamas en ese momento, ahí está el Señor. Si te traen encajuelado para matarte y clamas con todo tu corazón, ahí está el Señor. Cuando estás en una depresión, que te estás a punto de quitar la vida y estás a punto de tomar esas pastillas para quitarte la vida, hermano, ahí está el Señor cuando clamas de todo corazón y le pides que te salve y que te perdone de todos tus pecados. Todas las divisiones iban a ser quitadas por medio del Señor Jesucristo, hermano. Amén. Quitó el lugar santo de esa división y la abrió para todos los que creyeran en Él. Amén. Primera de Corintios 3, 16 al 17. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruyera el templo de Dios, Dios les destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Donde tú crees en Jesucristo, hermano, y te arrepientes de tus pecados, de tu interior brotarán ríos de agua viva. El Señor empieza a habitar en ti, el Espíritu Santo viene a habitar en tu vida, hermano, y te hace cambiar. Empieza a redarguir tus pecados, empieza a transformar tu vida y tu manera vana de vivir, porque ahora sois templo de Dios. Amén. ¿Cuántos creen que, hermanos, son templo de Dios y que ahora el Espíritu Santo habita en vosotros? Amén. Parece extraordinario, hermano, pero es la verdad. Porque nadie cambia, hermano, por sí solo. La única manera de que alguien cambie es porque el Espíritu Santo habita en nosotros. De otra manera nadie puede dejar el pecado. ¿Eh? Dice el 24, ya vamos a concluir. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Le dijo la mujer, sé que ha de venir el Mesías llamado el Cristo. Cuando venga, Él nos declarará todas las cosas. Jesús le dijo, yo soy el que habla contigo. Amén. En este momento, la mujer samaritana se le abrieron los ojos. Ellos solamente tenían los 5 libros del Pentateuco. Y en una ocasión le preguntaba a Moisés a Dios, ¿cómo te llamas? Diles, yo soy el que soy. En Éxodo 3, 14, 15, Dios le dijo, yo soy el que soy, dile esto al pueblo de Israel, yo soy, me mandó a ustedes. Cuando ella escuchó estas palabras, yo soy, ella supo que era el Mesías. Ella supo que era el enviado de Dios. Y esta mujer creyó, hermano. Y su vida cambió completamente. Amén. Yo creo que obviamente esa mujer dejó a aquel que no era su marido y regresó con aquel que era su verdadero marido, ¿verdad? Aquella mujer fue rechazada por todo Samaria. Pero hermano, el más importante, que era el Mesías, por él no fue rechazada. Y eso es lo más importante que te debe preocupar a ti, hermano. No ser rechazado por el Cristo, por el Señor.
por el que te puede dar la vida eterna. Si los demás te rechazan, que no te importe que se vaya a Raimundo y medio mundo, mientras que Cristo, hermano, estés bien con Él y Él no te rechace. Eso es lo más importante. Amén. Porque Él es el yo soy, el que creó los cielos y la tierra, hermano. Si Él no te rechaza, es lo más importante que puede transformar tu vida. Aquella mujer fue transformada y no fue rechazada por el Mesías. Y bueno, dice que aquella mujer salió corriendo a Samaria y estaba tan gustosa que de que ya no se iba a adorar ni en templo ni en monte, sino en espíritu y en verdad. Ahora esa mujer iba a ser perdonada. Ahora esa mujer podía llegar al lugar santo, hermano, por medio de Jesucristo. Y esto con mucha alegría lo fue y lo compartió a Samaria. Muchas personas, hermano, al escuchar su testimonio, creían que Jesús era el Mesías. Y las personas de Samaria clamaban y rogaban al Señor diciendo, quédate con nosotros. Y al escuchar la palabra de Jesucristo, su predicación decía, ya no creemos por lo que escuchamos de esta mujer, ahora creemos por tus palabras. Samaria fue trastornado por una mujer pecadora. Amén. Que no le importó predicarles, aún aunque su pasado era mal, hermano, pero cuando nosotros venimos a Cristo es un antes y un después. Lo antes, hermano, ya no importa, porque dice su palabra que vengan a mí, si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Si fueren como el rojo carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Amén. Su palabra, hermano, nos dice que si venimos a Él, es un borrón. Es más que un borrón y cuenta nueva, hermano. Él no se acuerda más de nuestros pecados. No importa lo que fuiste, lo que importa es que ahora el Cristo te perdonó. Y ahí es lo que importa de tu vida, de ahí para adelante, hermano. Que ahora eres una nueva criatura. El Señor, hermano, nos está llamando a que busquemos la fuente de agua viva. Hermano, el que bebiere de Él, de su interior brotarán ríos de agua viva que desembocarán en una vida eterna, hermano. Siempre fluirá, hermano. Siempre fluirá esa fuente de agua viva porque Él estará en ti. Pero hoy el Señor nos llama, hermano, a que decidas una cisterna rota o una fuente de agua viva. Él es el agua viva. Él siempre hay una puerta ancha que lleva a la perdición o una angosta que lleva a la vida eterna. Amén. Un cimiento, amén, que te llevará a Cristo, o un cimiento sin Cristo, hermano, que será destruido. O blanco o negro, hermano. O Cristo o Satanás. Es simple, hermano. Dos caminos. Pero solamente uno es por el que podemos ir. Entonces, ¿cuál es el que vas a decidir tú, hermano? Hoy se te pone la vida y la muerte. Y en ti depende, ¿verdad? ¿Qué camino tomar? Si te arrepientes o no. Entonces, hermano, esta mujer también nos da una gran enseñanza. Que debemos de compartir el Evangelio de Dios. A lo mejor no vas a tener el gran conocimiento, hermano, pero cuando tú tienes ese gozo, hermano, cuando sientes ese perdón que nadie te había dado, cuando sientes esa llama del Señor en ti, créeme que no te va a importar quién eras antes, no te va a importar si sabes hablar o no, hermano, no vas a ser, ahora sí, egoísta. No te vas a guardar para ti lo que el Señor te dio, una vida eterna. Vas a correr, hermano, como aquella mujer samaritana que dejó sus cántaros tirados ahí para ir a compartirles a todos que el Mesías le había dicho su vida. Para decirle a todos que el Mesías había llegado. Hermano, yo te insto a que no seas egoísta. Comparte el Evangelio a tus seres amados, a tus familiares. El Señor a lo mejor te ha puesto en un trabajo para que compartas ahí, te ha puesto en un lugar donde tienes accesibilidad a platicar con mucha gente. Hermanos, ábreles la puerta a la vida eterna. De algún modo el Evangelio es la llave para abrirles la puerta a la vida eterna. No seamos egoístas. El Señor transforma vidas. Entonces, en conclusión, hermano, Jesús
es la fuente de agua de vida eterna. Amén. Él es, hermano, la vida eterna. Él es el yo soy. Hermano, prediquemos el Evangelio del Señor. Amén. Y confesemos nuestros pecados. Amén. Y si los confesamos, tendremos vida eterna si creemos en Cristo Jesús. Ponte de pie, amado hermano. Vamos a orar. En esta tarde. Medita en esto, hermano.